Amén, mis hermanos. Pues ha llegado el momento de compartir la palabra del Señor con ustedes y es mi privilegio hacerlo una vez más en este precioso día del Señor. Y van a adivinar a cuál libro es al cual vamos a ir, ¿sí? Todavía hay duda, ¿no? Evangelio según San Lucas. Y ahora ya vamos por el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Hay que darle un diploma a los que terminen este precioso evangelio con nosotros. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Y hermanos, en mi Biblia tiene un encabezado que dice ocasiones de caer. Pero hemos titulado este mensaje Siervos del perdón de Dios. Y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 10 de este precioso capítulo, hermanos, que hoy nos ocupa. Así que leemos Lucas 17, versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera a este que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, antes que hiciese tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare en contra tuya, 7 veces al día volverse a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Oremos, mis hermanos. Padre y Señor bueno, estamos hoy, Señor, meditando en las verdades de tu palabra, Señor, y estamos pidiéndote, Dios mío, de que tú ministres a través de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. De que tú abras, Padre Santo, Señor, así como hemos abierto físicamente tu palabra, Señor, que la verdad que en ella, Señor, está, encuentre cabida en cada uno de nuestros corazones. Señor, necesitamos, Señor, oír tu voz. Necesitamos, Señor, tu instrucción. Necesitamos, Padre Santo, Señor, que nuestros corazones sean, Señor, consolados, instruidos, aún corregidos. Señor, dame, Padre Santo, a mí como predicador, hacerlo con claridad, Señor, y traer las verdades, Señor, de este, Señor, Padre Santo, pasaje, para que brillen en nuestros corazones, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos caminando con Jesús a través de este evangelio. Y ahora estamos navegando esta sección de los evangelios en donde hay muchas parábolas. A ver a cuántos les gustan las parábolas. Les gustan las parábolas, ¿verdad? Qué preciosa. No necesitan hasta ni demasiadas ilustraciones las parábolas, porque las parábolas son una ilustración en sí. Y el Señor está ilustrando, hermanos, el Señor nos está llevando a el entendimiento de cuál es el corazón de Dios para con los pecadores. Y también está advirtiendo para aquellos que objetan la entrada de pecadores al reino de los cielos, cuando ellos mismos no quieren entrar. Así que el Señor está desplegando una creatividad sobrenatural cuando nos da estas preciosas parábolas. Y hemos ya atravesado las explicaciones de la parábola del hijo pródigo o del padre pródigo, como nosotros la nombramos, la oveja perdida o el buen pastor, la moneda perdida, el mayordomo astuto y la historia
de el rico y Lázaro. Jesús aprovecha también todas estas parábolas para denunciar la autojustificación de los fariseos, que se autonombran como guardianes de la moralidad y la justicia, y que, hermanos, bloquean el recibimiento de Jesús a los pecadores, mientras al mismo tiempo ellos esconden una idolatría para con las riquezas de este mundo. Así que estas parábolas nos han subrayado el corazón amante y paciente de Dios, porque el Señor está ilustrado como el padre, la mujer diligente, el buen pastor. Pero también en estas parábolas nosotros hemos visto, hermanos, el pecado del hombre. Hemos visto a un hijo mundano, un hijo derrochador que ofende a su padre al pedirle la herencia que le corresponde y malgasta su fortuna viviendo perdidamente. Hemos visto también a un hijo orgulloso y obcecado que, hermanos, esconde un corazón que es verdaderamente resentido y amargado. Hemos visto también un mayordomo que malgasta los bienes de su amo robándole y que recurre a la astucia para asegurar su futuro cuando sea despedido. Y en la historia del domingo pasado vimos a un justo que está mareado de tanta riqueza, pero tiene un corazón indiferente y cruel para con un pobre mendigo que está pidiendo los desechos a sus puertas. Así que estas parábolas sí subrayan el corazón de Dios por el pecador, pero también nos revelan la extensión, la penetración, la universalidad del pecado en el corazón humano. Eso está aquí pintado de una manera evidente y pasmosa. Nosotros los hombres somos graves pecadores. Ahora, el pecado, mis amados hermanos, no es simplemente una condición interna y secreta que nos hace quedarnos cortos de la gloria de Dios, porque el pecado nos lleva a cometer actos que ofenden la santidad de Dios. Hoy, durante el tiempo de confesión y seguridad, Renzo oraba por eso. Nosotros confesando actos que nos llevan a ofender la santidad de Dios y su majestad. Pecados que cometemos todos los días, cosas que decimos y dejamos de hacer, cosas que hacemos y dejamos de hacer, que son ofensivas a Dios. Pero el pecado no nos lleva simplemente a ofender a Dios, sino nosotros pecamos y nos ofendemos los unos a los otros. Nos hacemos daño los unos a los otros. Esto empezó en el mismo Edén, cuando el hombre y la mujer, que fueron creados para ayuda y bendición mutua, se pusieron tropiezo el uno al otro. La mujer le dio de comer al hombre del fruto, el hombre obedeció a su mujer y se rebeló en contra de Dios. Posteriormente el hombre le echó la culpa a la mujer delante de Dios. Y ves, el pecado destruye no solo nuestra relación vertical con Dios, sino causa daños y problemas y lágrimas y divorcios en las relaciones horizontales. Trae amargura, resentimientos, ofensas, las cuales corren a veces profundamente en los rincones más escondidos de nuestro corazón. Ahora, ciertamente aquí, el orgullo de los fariseos se había vuelto ofensivo en su rechazo en contra de Jesús, de los discípulos y de los pecadores que querían acercarse al reino de los cielos. Hermanos, y uno puede venir y decir, sí, qué malos y qué pecadores eran los fariseos. Pero el Señor no nos va a permitir que nosotros nos refugiemos en esa comodidad moral, porque el Señor va a decir de que sus discípulos mismos, nosotros mismos, hermanos, somos capaces de estas actitudes. Y en esta sección Jesús nos enseña de que nosotros provocamos acciones de caer a nuestros hermanos a través de pecados y ofensas. Y esto no se limita a la gente de afuera, sino esto pasa también en medio de gente de fe. Pecamos los unos en contra de los otros y nos ofendemos. ¿Cuántas veces hemos salido de la iglesia quizás ofendidos por algo que un hermano nos dijo? O algo que un hermano nos dejó de decir. Una palabra maldicha, una mala mirada, una acción incorrecta, y nuestro corazón se siente, porque somos más sensibles de lo que queremos admitir. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos causantes de una acción incorrecta que trae una ofensa al corazón de otro?
¿Cuántas veces, hermanos, causamos ocasiones de caer sin siquiera reconocerlas? ¿Y cuántas veces la solución que nosotros tenemos al problema de los pecados y las ofensas, cuántas veces la solución es: a esa iglesia yo ya no vuelvo más? ¿Cuántas veces la solución es: me buscaré una iglesia mejor, donde no me ofendan y no me traten así? ¿O cuántas veces la solución es: para esto yo mejor me quedo en mi casa? Pero el Señor Jesús es nuestro Señor, y Él nos enseña, hermanos, a lidiar con esas ocasiones de caer, esas trampas y tropiezos que nosotros mismos nos ponemos los unos a los otros, para que nosotros lidiemos bíblicamente de una manera, hermanos, que le dé la gloria a Dios. Así que aquí viene nuestra pregunta directiva el día de hoy: ¿cómo lidiamos bíblicamente? Atención, no cómo lidiamos carnalmente o mundanalmente, eso lo sabemos muy bien, eso me lo sé de memoria yo cómo hacerlo, pero cómo lidio yo bíblicamente con pecados y ofensas que amenazan con hacernos caer. ¿Cómo lidiamos con eso? Y el Señor, hermano, nos habla en primer lugar enseñándonos acerca de la realidad de los pecados y las ofensas. La realidad. A veces los cristianos, hermanos, queremos ponernos, hermanos, un velo en los ojos y creer de que la vida cristiana es color de rosa, con una musiquita de fondo en donde nunca nadie va a hacer algo indebido, y la realidad no es así. El Señor viene y dice de una manera tajante, verso 1, dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos. Esa palabra tropiezos es el griego escándalos, que tiene que ver con trampas que se ponían a la hora de cazar. Y el Señor dice: mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Así que el Señor en primer lugar nos enseña, hermanos, la realidad del pecado y cómo ese pecado se ha vuelto, hermanos, una condición general. La generalidad del pecado y su universalidad. Es imposible que no vengan tropiezos. Y al Señor, hermanos, venir y sacarnos de esa ilusión de que en el reino de Dios todo, hermanos, es, hermanos, bonito. El Señor está cometiendo un acto de entera bondad y de gracia al advertirnos que el pecado y las ofensas horizontales, hermanos, que ciertamente suceden con frecuencia en el mundo, también ocurren en la comunidad cristiana. Son parte de la experiencia humana. Es, hermanos, una experiencia que el cristiano va a experimentar y tiene que aprender a manejar en este mundo caído. El realismo de Cristo es refrescante. Él no nos mete un cuento y no nos dice una mentira. Él viene y le dice a sus discípulos de esta manera: es imposible que no vengan los tropiezos. Ustedes que se están añadiendo al número de mis discípulos y apóstoles, esperen de que esto ocurra aún en medio de ustedes. Hermanos, parte de la tribulación de este mundo, parte aún del plan santificador de Dios, es el decirnos que las ofensas y tropiezos estarán aquí. A lo largo de las narrativas del Nuevo Testamento, hermanos, aparecen en cada hoja de la Biblia. En la iglesia del principio, que a nosotros nos gusta a veces idealizar, aparecen, hermanos, en todas las iglesias. Aparecen en Colosas, aparecen en Efesios, aparecen en Corinto, aparecen en la iglesia de Antioquía, aparecen en iglesias pastoreadas por Pedro, Juan, Pablo y Santiago. Pecado es general, es pervasivo, penetrante, y encuentra sus expresiones de daño y de tropiezo horizontalmente aún en medio del pueblo de Dios. Ahora, si alguno de nosotros está pensando y diciendo: bueno, yo sí, gracias a Dios, yo nunca he ofendido a nadie. Santiago viene y nos saca también de esa mentira, porque dice lo siguiente:
Santiago capítulo 3, verso 2. Todos ofendemos muchas veces. Este es el Espíritu de Dios, hermanos, levantando el espejo y diciendo: todos nos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, aquí va a usar sarcasmo el Espíritu de Dios, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Proverbios 18, 19 dice: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Porque cuando hay, hermanos, esa tensión, esa disensión, cuando hay, hermanos, ese problema, cuando existe, hermanos, ese tropezadero entre hermanos, eso, hermanos, es como una ciudad fortificada y un candado que tiene que ser roto. El Señor nos habla con realismo de esto y nos ayuda a despertar, hermanos, a la realidad, porque el Señor es un Señor de verdad y nos enseña a lidiar con la verdad de los pecados y las ofensas. No quiere que las metamos debajo de la alfombra, porque si las metemos debajo de la alfombra del alma, eso se va a llenar de polvo y va a crear animales. Él quiere que lidiemos bíblicamente para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esto incluye entender la gravedad, hermanos, también del pecado y de las ofensas. Esto es grave. El Señor dice: mejor le fuera que se atase al cuello alguien que cause tropiezo a un hermano, a uno de estos chiquitos, atarse a una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. Notemos el lenguaje intensificado de Jesús, la hipérbole que Él está usando. Y cuando Él habla de molino, no está hablando de aquellos molinetes en donde a veces se muele el café, una piedrecita así. No. Está hablando de un molino industrial que se utilizaba para aplastar, hermanos, el olivo y para aplastar otros granos y frutos. Era una piedra que había que ser movida a veces entre dos hombres. Y el Señor, hermanos, nos está enseñando de que estos tropiezos, que deben ser aceptados como inevitables, esto no quiere decir de que Dios o el cristiano los aceptan o deben aceptarlos de una manera indiferente. No, esto nos debe causar preocupación y tristeza. ¿Tú has visto alguna vez algún padre que sus hijos están en un lío y de que el padre es indiferente? ¿Verdad que no? El padre se entristece, el padre se preocupa. Cuando un hijo y una hija no se hablan, cuando un hijo y una hija se están tratando mal, cuando cometen un pecado en contra del otro, hermanos, nuestro Padre Celestial no es, hermanos, indiferente a esto. Renzo, una vez más estoy citando por segunda vez a Renzo en el mensaje, en lo que él explicaba. Él decía de que nosotros provocamos esa reacción de nuestro Padre Celestial algunas veces, que es entristecerlo. Ciertamente el Señor habla, hermanos, en contra de esas actitudes pecaminosas. El camino a la patria celestial ya tiene peligros y enemigos suficientes. Y es triste y doloroso cuando nosotros mismos nos metemos zancadilla, cuando nosotros mismos nos desanimamos. El Señor lo ve como algo serio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 14 viene y invita a la iglesia y le dice: hermanos, no nos juzguemos los unos a los otros, decídanse de una vez a no ponerse tropiezo o dar ocasión de caer al hermano. Aquí el contexto es el uso de la libertad cristiana. El apóstol Pablo, una vez más, mandándole una iglesia preliminar a Corinto, les dice: hermanos, yo me temo que cuando yo llegue no os halle tal como quiero, sino que cuando yo llegue a vosotros los encuentre en contiendas, en envidias, en iras, en divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aún en la comunidad de la fe existen estas cosas. Debemos entonces responder como el mundo responde: cortando, ignorando, silenciando. Voy a usar una palabra moderna: cancelando la persona, trazando una X. No voy a lidiar con él, no voy a lidiar con ella, no le voy a hablar, le voy a dar la espalda. Hermanos, no respondemos como el mundo responde, sino que el Señor, hermanos, nos manda a responder de una manera que le dé la gloria.
y si las ofensas y los pecados van a existir, yo quiero aprender cómo responder a ellos, hermanos, de una manera que glorifique a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? En primer lugar, el Señor nos enseña a reprender el pecado. Verso 3, mirad por vosotros mismos, tened cuidado de vosotros mismos. Esto no es simplemente yo mirando a los fariseos de afuera y sintiéndome una víctima. No, yo mismo soy capaz y muy capaz de ofender. Es más, el Señor dice de que ofendemos muchas veces. Y Él viene y dice, en el caso de que tu hermano peque contra ti, repréndele. Así que el pecado en la comunidad de Cristo no debe ser ignorado, sino enfrentado. Esta es la sencilla verdad de las Escrituras. Ahora, cuando nosotros, hermanos, padecemos de esto en la comunidad de Cristo, lo hacemos como pecadores perdonados. Somos perdonados, pero aún pecadores. Por eso las faltas y los tropiezos están presentes en nuestras relaciones. ¿Qué hacer? La palabra del Señor dice que muchas de esas faltas son simplemente cubiertas. ¿Por qué? Por el amor. Hermanos, el odio despierta rencillas, dice Salomón, que estaba lleno de la sabiduría de Dios, pero el amor cubrirá una multitud de faltas. Esto significa, hermanos, de que no andamos hipersensibles siendo ofendidos por la más pequeña y microscópica falta. No venimos con microscopios estudiando la conducta del hermano para ver si me saludó, para ver si no me saludó, para ver si platicó con el otro hermano más o con el otro hermano menos. No, mis amados hermanos, el odio despierta rencillas y encuentra resentimientos y encuentra ocasiones de caer en las cosas más simples, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Así que nosotros nos rodeamos, hermanos, del amor de Cristo y cubrimos las faltas, esperando que nuestras faltas también sean cubiertas. De tal manera que ser hipersensible y estar buscando faltas va a ser bien fácil porque somos pecadores. Pero el cubrir las faltas los unos de los otros, el echar un manto de amor sobre las faltas, hermanos, es algo, hermanos, que hace un cristiano maduro. De tal manera, hermanos, de que nosotros cubrimos con amor muchas faltas, pero hay momentos en que el pecado es evidente y causa de tropiezo, que entonces el pecado necesita ser confrontado. ¿Y cómo vamos a confrontar el pecado? Bueno, la palabra del Señor nos dice que nosotros confrontamos el pecado con gracia, porque nosotros somos pecadores iguales. No confrontamos el pecado de una manera arrogante, hermanos, sintiéndonos moralmente superiores, sintiendo que nuestra justicia o honor ha sido pisoteado. No, hermanos, si nosotros somos pecadores todos, rescatados por un acto de la gracia de Cristo, y si hay necesidad de venir y hablar con un hermano, lo hacemos aparte, según Mateo 18, y le pedimos al Señor: Señor, déjame estudiarme a mí mismo primero, mi corazón. Déjame quitar la viga de mi ojo antes de acercarme a ayudar a mi hermano a que remueva la paja de su ojo. Llena mi corazón de gracia, Señor, y de sabiduría para que yo venga delante de mi hermano. Y así el pecado es confrontado, hermanos, siguiendo el patrón bíblico. Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Oh, hermanos, esta es la vida en el reino, siendo vivida, hermanos, por los hijos del reino. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Ahí es donde nuestra carnalidad empieza a salir. ¿Cuántas veces? ¿Cómo fue que dijo? 7 veces al día, no. Porque nosotros damos perdón a cuentagotas, a pesar de que nosotros hemos recibido una cascada de la misericordia de Dios y de su perdón. A nosotros nos gusta dar el perdón a cuentagotas.
Pero el Señor viene y dice: ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? 7 veces al día. Hay 7 ocasiones y oportunidades de mostrar la gracia que yo he recibido. El perdón entonces no es un acto dramático. Tengo que perdonarlo. El perdón debe ser un hábito en medio de nosotros, hermanos. Un hábito. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, nos ofendemos todo el tiempo. Todo el tiempo pecamos. Todo el tiempo, voy a hacer un vernacular, metemos la pata cuando hablamos. Y el pedir perdón, sinceramente, debe ser un hábito, pero también debe ser un hábito, hermanos, el venir y perdonarnos los unos a los otros. El perdón, hermanos, en el reino de Dios es algo que fluye del perdón que Dios nos dio, y es una orden de parte del Señor, que es el Rey de este reino. Aún cuando Él nos instruyó a orar, ¿cómo es que Él, hermanos, viene, inscribe la necesidad del perdón en la oración? Perdónanos nuestras deudas, Señor. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Hijo de Dios perdona. En el reino de Dios, en medio de las ofensas, en medio de los pecados, en medio de las trampas que nos ponemos con intención o sin intención, mis amados hermanos, porque somos pecadores, estamos llamados, hermanos, a perdonarnos y a pedir perdón. Ahora esto suscita del pecho de los discípulos, de los apóstoles, una expresión. Y lo que ellos dicen es: no, Señor, aumentanos la fe. Porque ¿quién puede vivir así? Perdonando 7 veces que me ofendan a mí 7 veces. Y tú me estás pidiendo que yo perdone 7 veces. Aumentanos la fe, porque yo sí no puedo. Acordémonos de la cultura en la que ellos vivían, hermanos, que era una cultura de honor. La gente de ese tiempo no tenía mucho, hermanos, en cuestión de bienes materiales, pero tenían honor. Tenían la honra de su nombre, que debía de ser respetada. Y cuando alguien te ofendía, estaba pisoteando quién tú eras. En algunos lugares hasta era razón de que se mataran, porque lo que yo tengo es mi honra y tú has avergonzado mi nombre. Poniéndome a pensar, hermanos, no ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Somos igualitos. Y no nos matamos los unos a los otros simplemente porque quizás hay leyes más, hermanos, estrictas. Pero entonces, hermanos, si vivimos en un reino y si el Señor nos ha invitado a entrar a un reino en donde nosotros debemos de reconocer la realidad de los pecados y las ofensas y no lidiar con ellas de acuerdo al mundo, sino a Dios, entonces, hermanos, cuando Él nos pide que nosotros actuemos con gracia y perdonemos y pidamos perdón, ¿qué recurso nosotros tenemos contra los pecados y las ofensas? ¿De dónde sacamos la fuerza? ¿De dónde sacamos nosotros, hermanos, la gracia para perdonar y vivir de esa manera, hermanos? Porque sinceramente en nuestras propias fuerzas no la tenemos. Yo me ofendo cuando, hermanos, vienen y yo creo de que están pisoteando mi honor, mi nombre en la carne. Pero ¿qué recurso el cristiano tiene contra los pecados y las ofensas? Bueno, ellos están pidiendo más fe. Aumentanos la fe. Señor, nuestra fe es muy chiquita, aumentanos la fe. Y el Señor viene, hermanos, no reconociendo que ellos necesitan más fe, sino diciendo, hermanos, de que la fe que ellos ya tienen, si ellos la ejercitaran en la proporción de un granito de mostaza, ellos pudieran hacer cosas, hermanos, poderosas en el nombre del Dios que les dio la fe. Aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo: ustedes no necesitan una fe grande. Ustedes lo que necesitan, que es esa fe que yo les he dado, esa fe por la cual ustedes me están siguiendo, esa fe por la cual ustedes creen, ponerla a trabajar
para perdonar a su hermano, para actuar en obediencia. Ellos piden más fe. Mis amados hermanos, estos son discípulos del Señor. Ellos ya tienen fe, como nosotros ya tenemos fe. Por eso, hermanos, ellos seguían al Señor y lo obedecían. Por eso nosotros seguimos al Señor y lo obedecemos. Ellos estaban esperando un reino invisible, como lo esperamos nosotros. Y el Señor les dice: ejerciten una minúscula parte de esa fe para perdonarse los unos a los otros, para amarse los unos a los otros. Y serían capaces de decirle a ese árbol que está allá afuera, un árbol que está allá afuera, ¿verdad? Estoy buscando un árbol, pero veo solo palmeras aquí. Decirle a ese árbol: arráncate de acá y échate y plántate en el mar. El Señor habla acerca de las raíces de amargura en nuestros corazones, cosas que no hemos podido perdonar, recuerdos que están allí, quizás personas que están allí, y cuando nosotros nos recordamos o cuando mencionan ese nombre, hermanos, se nos arruina el día, se nos arruina el almuerzo, se arruina la conversación. Y el Señor dice: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, y la tienes, pero no lo estás usando, le dirías a esa raíz de amargura: quítate de aquí y échate a la mar, y serías libre. El Señor viene y dice: no le debáis nada a nadie. A ver, ¿a cuántos les gusta estar endeudados? No hay muchas manos levantadas. El Señor está de acuerdo. Romanos 13:8: no le debáis a nadie nada, pero sí tenemos una deuda los unos con los otros. Yo tengo una deuda con Ana y ella tiene una deuda conmigo, y también la tengo con Miguel y con Raúl, y ellos tienen una deuda con. Esta es la deuda. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que yo voy, hermanos, y lo que necesito es la gracia de Dios. Y la palabra del Señor me dice de que por la fe que me ha sido dada, yo tengo entrada a la gracia de Dios. Yo tengo entrada a la gracia de Dios. Y cuando yo entro a la gracia de Dios, como cuando estábamos cantando hoy, hermanos, yo veo con los ojos de la fe a un Dios santo, a un Dios grande, a un Dios poderoso que me deja entrar. Que me deja entrar, hermanos, hasta su mismo santuario. Me deja entrar. Y luego me enseña de que yo tengo entrada a sus atrios y a sus lugares santos, porque Jesucristo murió por mis pecados. Y a través de Jesucristo yo tengo perdón. Ese es el lugar espiritualmente en donde tú y yo debemos de vivir. Al pie de la cruz, contemplando a Cristo muriendo, sangrando por mis pecados, y entendiendo, hermanos, de que ese fue el precio del perdón de mis pecados. Ahí es donde yo debo de vivir. Y cuando yo vivo al pie de la cruz, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo voltearme ante aquel que me ofendió y decirle: mira, me acaban de perdonar una deuda de $20 millones. Los 5 pesos que me debías, dame un abrazo. Olvídate de esa deuda. Pero frecuentemente no somos así. Frecuentemente, hermanos, no damos esa gracia que hemos recibido. Frecuentemente nuestros corazones, hermanos, son como el diamante, y no porque son, hermanos, costosos, sino porque son duros. Y a pesar de que somos recipientes del más grande de los perdones, hermanos, vamos con el primero, hermanos, a quien nos debe algo, y lo estrangulamos. Eso no lo voy a perdonar. De eso jamás me voy a olvidar. Me las va a pagar tarde o temprano. O no le voy a hacer nada, pero le quito la palabra. Yo me acuerdo un día tratando de lidiar, hermanos, entre 2 hermanos
de la iglesia que estaban peleándose el uno con el otro. Me recuerdo, hermanos, que uno de ellos se arrodilló en el parqueo de la iglesia y dijo: ni que él venga, se arrodille delante de mí y me bese los zapatos, ni ahí lo voy a perdonar. Pero yo soy un pecador. Pero yo debía, hermanos, mi vida entera. Y cancelaron esa deuda. Y al regresar con el documento espiritual que dice: ya no hay deuda, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo yo voy a vivir? Cuando yo entiendo que el acta de los decretos que me era contraria, mi Jesucristo la tomó consigo en la cruz y la clavó. Ya no hay deuda para con Dios. ¿Cómo entonces yo, hermanos, actuaré de una manera que no perdono a mi hermano? Así que cuando yo me saturo, hermanos, de las verdades del evangelio, y por eso en nuestra iglesia, hermanos, nosotros, hermanos, decimos queremos ser una iglesia centrada en el evangelio, porque el evangelio es lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Al estar yo saturado del evangelio, hermanos, al entender yo de que la gracia de Dios a la cual yo tengo acceso a través de la fe, yo puedo, hermanos, venir y hacer lo siguiente. Efesios 4:31. Después de que Pablo ha caminado a la iglesia a través de los indicativos del evangelio, a través de que nosotros estamos sentados en lugares espirituales con Cristo y que hemos sido escogidos y redimidos y reconciliados y aceptados y adoptados. Después de que yo vivo en esa realidad, hermanos, yo puedo hacer esto. Lo que Pablo viene y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros, sed misericordiosos los unos con los otros, perdonaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque de repente ahora yo sí ya soy bueno. No, sino porque así también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces yo puedo perdonar. Colosenses 3:12: vestíos pues, ya que vuestra vida está escondida en Dios, ya que Cristo es vuestro todo, vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguien tuviere una queja contra su hermano, perdonaos de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Así que por la fe, hermano, nosotros accesamos la gracia de Dios que nos capacita para perdonar. Por la fe nosotros producimos frutos de obediencia a Dios. Por la fe nosotros podemos decir: Señor, ahora yo entiendo que yo estaba viviendo en tu reino, pero yo estaba viviendo como a mí me daba la gana, siendo rencoroso, no perdonando, no amando, Señor, no cubriendo las faltas de mis hermanos, queriendo escapar, Señor, a la primera ofensa. Y ahora tú me enseñas, Señor, de que esto, Señor, no es una sugerencia que está dando Jesús, sino que Él viene y dice: hermanos, si nosotros hacemos como se nos ha ordenado, ese es el lenguaje del siervo al Señor, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Y tenéis por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que yo quiero que nosotros vayamos concluyendo con tres llamados. Al entender las palabras de Jesús en Lucas 17. Y el primer llamado es un llamado al arrepentimiento. Hermanos, yo soy el primero en confesar de que yo no he vivido de esta manera. Que, hermanos, lo primero que uno desea es de que la honra de uno sea respetada, porque yo no me merezco este trato.
Pero ciertamente el Señor nos ha enseñado lo siguiente: nosotros podemos y ciertamente hemos sido causa de tropiezo a otros. Y esto nos debería llevar al arrepentimiento delante del Señor, para que en humildad busquemos perdón. Cuando David viene y escribe el Salmo, hermanos, 51, en donde él se derrama delante del Señor y él reconoce su pecado, hermanos, y en donde él viene y dice: mis rebeliones son mías, Señor, y de nadie más. Señor, yo no le echo la culpa a nadie de lo que yo hice, es mi rebelión. Una de las cosas que parte en el corazón de David es de que él ha traído confusión al pueblo de Dios, de que él ha traído blasfemia sobre el nombre de Jehová. Y ciertamente, hermanos, qué fácil es ponernos en el rol de los ofendidos, ¿verdad? Ciertamente eso es lo más fácil. Pero, hermanos, es de maduros cristianos y de humildes cristianos entender: yo creo que yo ofendí a este hermano, yo creo que yo fui causa de ofensa a esta hermana. Y venir, hermanos, sabiendo de que esto es serio, delante del Señor y decir: Señor, dame la gracia, Señor, para yo venir y hablar con mi hermano o con mi hermana con sabiduría y decirle: perdóname. Pero además, hermanos, este es un llamado a la fe, porque el reprender con gracia y sabiduría, después de habernos examinado nosotros, el perdonar con generosidad, no en cuentagotas, son actividades del reino, son mandatos del rey, posible solo a través de la fe en Cristo Jesús, que nos da la gracia de vivir vidas sobrenaturales. Esto es sobrenatural. Por eso los discípulos del Señor le dicen al Señor: aumentanos la fe. El Señor les dice: ustedes ya tienen la fe, pero si le ejercitaran en la proporción de un grano de mostaza, las cosas que ustedes harían, las cosas que ustedes creen que no pueden hacer, las harían. Aquello que hasta el día de hoy tú dices: yo no voy a hacer eso porque no puedo y ni quiero. Si tú vienes delante del Señor y le dices: Señor, yo soy tu siervo, dame la capacidad, Señor, para pedir perdón y para perdonar. Es un llamado a la fe, para vivir vidas obedientes y para vivir vidas sobrenaturales, para buscar la gracia de parte de Dios, esa gracia que yo necesito para darle gracia a los que están a mi lado. Y esto requiere también, hermanos, que le digamos no a las mentiras del diablo. Es que si perdonas te lo van a volver a hacer otra vez. Es que te vas a exponer y se te van a ir arriba. Esas son formas de autoprotegernos que no funcionan, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, confiamos en un Dios que viene y dice de que Él va a pelear nuestras batallas y de que Él es un muro de salvación a nuestro alrededor, nosotros no debemos de temer del hombre y nosotros debemos de proceder en fe. Así que nosotros, hermanos, estamos llamados a tener fe como un grano de mostaza, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por último, esto es un llamado a la acción obediente, a la acción obediente. Qué triste sería que este mensaje se quedara en conceptos, cuando en el corazón tuyo y en el mío hay situaciones con las cuales debemos de lidiar, ¿no es cierto? Al quizás un familiar o un hermano o alguien en el trabajo, en donde han habido problemas y donde existen esas distancias, donde existen esos rencores. Tal vez la persona ya hasta se murió, pero ahí hay un árbol metido de amargura, hay un sicomoro ahí trabado. Y en el caso, hermanos, de algunos hay unas ceibas ahí bien plantadas. ¿Y cómo nos arrancamos eso del corazón? ¿Cómo podemos cantar hay libertad, libertad, cuando hay un árbol de rencor,
de amargura, de resentimiento, quizás con un padre, con una madre, por sus errores, por sus faltas de sabiduría, con un hijo, con un jefe. Pero el Señor nos dice algo, en el poder de la gracia de Dios, con la fe que Él nos ha dado, hermanos. Esto requiere fe y una fe sobrenatural. ¿Sabes qué es lo que nosotros podemos decir? No tiene que ser mañana, puede ser hoy mismo. ¿Sabes lo que podemos decir hoy a ese árbol? Quítate de aquí y échate a la mar. Porque yo soy un hijo de Dios. Y yo estoy llamado a vivir en libertad y no en esclavitud. El Señor lo dice. Así que vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu Él nos ayude a arrancar árboles de amargura por la fe. A arrancar ceibas de resentimiento por la fe. Hace unos pocos meses pudimos estar en el norte de California con mi esposa. Y hay un bosque allá de secoyas. ¿Cuántos han podido estar por allá en el norte de California? Hay un bosque de... Hermano, mira, tú te paras ahí ya y te duele el cuello. Estos hermanos árboles de cientos de años que se extienden cientos de metros hacia el cielo. Qué bonito un árbol. Pero no cuando está plantado en el corazón y cuando ese árbol tiene nombre y se llama falta de perdón. Ese árbol tiene que ser arrancado de ahí para ser libre. ¿Y sabes quién lo puede arrancar, hermanos? Jesucristo, el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lidiamos bíblicamente con pecados y ofensas que amenazan con hacernos caer? ¿Cómo? No como el mundo lo hace. Pero Señor, amén. Sí. Lo que queremos, hermano, lo que yo quiero, yo creo que es el deseo de todos nosotros, es ser libres, ¿verdad? Y nos vamos a acercar al Señor con toda humildad. Y mientras la música empieza a ministrar nuestros corazones, que el Espíritu se mueva en medio de nosotros. Y empecemos a decirle al Señor: Señor, trae libertad a mi corazón, Señor. Trae libertad a mi corazón y Espíritu de Dios, muévete con poder en medio de nosotros, Señor. Señor, dame, Señor, la humildad de reconocer mis faltas. Que esto, Señor, es un cristiano espiritual verdadero delante de tus ojos. Dame el entender, Señor, de que el primer transgresor soy yo. Con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos. Oh Señor, muéstrame, Padre Santo, Señor, mis transgresiones, mis pecados, aún los ocultos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, abrimos hoy nuestros corazones delante de ti, Señor. Y en medio de nosotros, Señor, hay cosas en nuestros corazones que no deberían estar ahí. Hay árboles de resentimiento y de falta de perdón, Señor, por cosas que han sucedido, por cosas que nos han dicho o han hecho en contra de nosotros. Pero hoy queremos confesar algo, Señor,
Queremos libertad. ¿Cuántos quieren libertad, hermanos? Levanta tu mano conmigo y dile: Señor, ayúdame, Señor. Dame de tu gracia para perdonar. Dame de tu gracia, Señor, para ser libre, Señor. Oh, Señor, dame la convicción espiritual para decirle, Señor, a ese resentimiento: quítate de mi corazón y échate al fondo de la mar, porque mi corazón le pertenece a Cristo. Oh, Señor, arranca, Señor, esos árboles de nuestros corazones. Danos libertad, Señor. Llénanos de la gracia, Señor. Oh, Señor, condúcenos al pie de la cruz para entender que nosotros mismos, Señor, somos los más graves pecadores. ¿Cómo, Señor, estrangularemos, Señor, a nuestro prójimo? No, Señor. Ayúdanos a dar perdón, a amarnos, a soportarnos, a vestirnos, Señor, de misericordia. Oh, Padre Santo, Señor, danos libertad. Ayúdanos a acercarnos, Señor, al pie de la cruz. Confesamos, Padre Santo, Señor, nuestra necesidad de ti, y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor.